Listo, vamos a hacer esta calificada que es del ciclo 2021-2. Más que el ciclo, es el formato del examen, ¿de acuerdo? Este examen, como les puse en el grupo de WhatsApp, es un examen muy importante porque por ahí una de sus compañeras, y bueno, y varios compañeros me han comentado por el chat de que han mencionado que puede venir un formato. Entonces, de los formatos que hemos estado haciendo durante toda esta semana, me parece, no estoy segura, pero me parece que uno de los formatos posibles va a ser este que vamos a hacer hoy. De acuerdo, que es un formato distinto a lo que estamos acostumbrados. Y la última vez que tomaron este formato, justo estuve viendo mis archivos y fue el 2021-2. Ya de ahí no lo tomaron más. Entonces, al parecer, en el 2023-1 puede que tomen este formato. Y ahorita te voy a explicar cuál es. Te va a venir, como siempre, dos tipos de preguntas. Ya saben, el fijo, fondo fijo y arqueo. Eso no cambia. En todos los exámenes, como ustedes han visto, la primera pregunta siempre es la misma. Lo único que puede cambiar, obviamente, son los enunciados, pero el formato siempre es el mismo. Esta es la pregunta 1, que vale en este examen 9 puntos. Y te piden lo de siempre, ¿no? El asiento de apertura, reposición, etc. Luego viene el formato número 2, o mejor dicho, la pregunta número 2 de conciliación bancaria. Y es ahí donde me quiero centrar. Y voy a comenzar este examen con la pregunta 2, ¿ok? Con la pregunta más complicada, entre comillas, que es la conciliación. Para eso quiero que ustedes vean el formato. Este formato es otro tipo de pregunta que les puede venir en lo que es conciliación bancaria, ¿de acuerdo? Es un tipo de pregunta que te puede venir en conciliación bancaria, que es una pregunta que no te han enseñado, pero que si has hecho un examen parecido como el de hoy, lo más probable es que te venga algo muy parecido. Puede ser la opción, y me parece que esta opción va a ser la elegida, al parecer. No lo sé, no estoy 100% segura, pero al parecer sí. Entonces, practica bien este seminario. ¿Qué es lo que te piden? Voy a comenzar por la pregunta 2. Así que vamos por la pregunta 2 de conciliación primero. Dice, Tricentenario SAT tiene como política preparar conciliaciones bancarias mensuales a través del método de bancos a libros. ¿De acuerdo? El directorio ha decidido cambiar al método paralelo. A usted se le encarga revisar la siguiente conciliación de julio del 2021 para efectuar las modificaciones correspondientes y proceder con los asientos que considere necesario. Y ya te dan el informe de la empresa, el informe de conciliación de la empresa y te dice, ¿no? Conciliación bancaria el 31 de julio del Banco Genovia, expresado en soles, y justamente está en el método de bancos a libros. O sea, ya te dan el informe de la conciliación del método de bancos a libros. Comienzas con saldo según bancos, ahí está, sumas todas las correcciones, esas son todas las correcciones que has sumado, luego restas todas las correcciones y te da el saldo según libros. O sea, este formato es de una conciliación de bancos a libros. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que ya está conciliado este ejercicio. Este ejercicio ya lo conciliaron. No tienes que arreglar absolutamente nada. Ya está conciliado, por ende tienes el formato. Ahí está el formato del método de bancos a libros. Ya está conciliado. Todo lo que está dentro del más y todo lo que está dentro del menos son las correcciones que ya se hicieron. O sea, tú no vas a conciliar nada porque ya está conciliado en este informe. Luego luego de realizar la conciliación a través del método paralelo, se identificaron dos ajustes que ahora te voy a enseñar más adelante qué tienes que hacer con estos dos puntos y qué es lo que te piden. Dice, se pide identificar las diferencias permanentes en la conciliación bancaria por la empresa según el método de bancos a libros. O sea, lo que te están pidiendo es identificar cuáles son las diferencias permanentes y temporales. Segundo punto, determinar el saldo real mediante cuentas T en el método paralelo. O sea, lo que te están pidiendo es, si tú ya tienes del método de bancos a libros, el profesor no quiere de bancos a libros, quiere que de este método de bancos a libros lo conviertas al paralelo. Vamos a ver cómo se hace.
Y luego te están pidiendo preparar el informe y los hacían, básicamente. Y vale 11 puntos. Así que préstame atención porque nunca te he enseñado un ejercicio de este tipo. Y en tu dirigida tampoco han hecho un ejercicio de este tipo. Entonces, presta atención, que puede ser este examen el indicado y el elegido para tu examen del sábado. Entonces, mira lo que vamos a hacer en primer lugar. Como tú ya tienes el informe, ya saben ustedes que este es un informe del método de bancos a libros, ya está el informe, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que ya conciliaron todo y ya te dan el informe. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Si tú este informe lo quieres pasar a cuentas T, te quedaría algo así. Como está de bancos a libros, yo voy a hacer así, de esta manera. Voy a poner, yo siempre coloco libros primero. Ahí está. Y colocas saldo según libros y luego dejas un espacio y colocas saldo según bancos. ¿De acuerdo? Lo han hecho por el método de bancos a libros, entonces voy a colocar acá método de bancos a libros para que sepas. Método de bancos a libros. Ya está. Y yo suelo colocar en la parte superior cargo abono. Y lo mismo con el otro lado, cargo y abono. Y en la parte de abajo suelo colocar los signos. Más, menos para libros, menos, más para bancos. Listo, entonces lo que ya hicieron fue lo siguiente. Como tú ya tienes un informe, lo que han hecho es, voy a pasar todos los datos del informe en la conciliación de bancos a libros, porque este método, este informe es de bancos a libros. Entonces, vamos a colocar, siempre comienzas con bancos. Si es de bancos a libros, todo va en bancos. Entonces comienzas. Dice que tienes un saldo final de bancos de 55.700. O sea, ya te dan el saldo final que es 55.700. Listo. A eso le tienes que sumar, entonces van a ir todos en el más. Dice que le han sumado los depósitos de 5.000 soles. Entonces coloca 5.000. Luego le han sumado el pago de impuestos, que es 200, luego le han sumado la nota de cargo de mantenimiento, que es 25, luego le han sumado la nota de cargo por cobro del saldo de un préstamo, que es 6.000. Todo eso está en el más. Y luego en el menos han colocado, si tú miras tu informe, en el menos han colocado depósitos efectuados por clientes 4.500, los cheques girados y no cobrados por 20.550, la transferencia recibida por error de otra empresa de 8.000, devolución por el excedente del depósito de una deuda por 8.000 soles y finalmente la cobranza de una letra por 12.000. Si tú sumas, eso te da el saldo según libros, ¿no? Porque sumas todos tus bancos del cargo, sumas todos tus bancos del abono y la diferencia te debe de salir el saldo según libros. Vamos a ver si nos sale. ¿Te sale o no? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que el saldo final según libros es 13.875. Esto es lo que ya han hecho. O sea, esto ya lo hicieron. ¿De dónde saqué los números del informe? O sea, la conciliación ya está. O sea, no te están pidiendo conciliar. Ya lo hicieron. ¿Alguien se perdió porque hice esto? Ahora, tú sabes lo siguiente. Tú sabes que cuando tú conviertes o usas la conciliación bajo el método de bancos a libros o de libros a bancos, todo lo que está aquí pueden ser errores de libros o errores de bancos. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero. Voy a hacer un ejemplo. Antes de hacer este examen, quiero que recuerdes lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de hacer la pregunta del examen. Para este ejercicio tienes que recordarte lo siguiente. Voy a poner un ejemplo bien chiquito, así rápidamente.
Por ejemplo, ustedes se recordarán, si han practicado obviamente algunos ejercicios, ustedes recordarán esto. Cuando ustedes concilian bajo el método paralelo, que es el método obligatorio, ¿cierto? El método con que siempre empiezas. ¿Cómo haces? Primero colocas, ¿no? Los saldos finales. Me voy a inventar que esto sea 100 y que esto sea 50. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar ciertos movimientos. Imagínate que estás haciendo tus correcciones en el método paralelo y digamos que en libros por acá salió 500 y por acá 300. Tú sabes que los errores de libros en el paralelo son diferencias permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, sumas tus libros y eso te da, no sé, se me ocurre 600 menos 300, te da 300 soles. Y lo mismo con bancos. Hiciste algunas correcciones, digamos, acá colocaste 600 y acá colocaste 350. Algunas correcciones hiciste. Y lo mismo, todas las correcciones que haces en bancos en el método paralelo son diferencias temporales, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, imagínate que ya corregiste todo, que es lo común y corriente que hemos aprendido, ya corregiste absolutamente todo, y cuando sumas te tiene que dar lo mismo que libros. ¿Te da lo mismo? Sí. 300, 300. Ya. Esta es una conciliación bajo el método paralelo. Pero ustedes recordarán que si a ustedes no les piden el paralelo, esto lo tienen que convertir. Entonces lo voy a convertir al método que estamos usando aquí en este problema, que es de bancos a libros. Entonces, si ustedes no querían el paralelo y quieren otro método, siempre tienen que empezar por el paralelo. Entonces, en cuanto al paralelo, tú dices lo siguiente, ¿no? Tú dices, ok, si yo tengo el paralelo y ahora quiero pasar a otro método, que es el método de bancos a libros de mi problema, de mi examen, ¿cómo era? Libros siempre mando, o sea, debajo de libros, que es 100 soles, y en bancos también comienza con los saldos finales. Debajo de libros no puede haber absolutamente nada. Entonces, en libros no se coloca nada. Todo lo tienes que poner en bancos. Entonces, en bancos tienes que poner estos 350 de aquí, estos 600, que son los DTs, ¿cierto? Y también tienes que colocar las diferencias permanentes, que es todo lo que está en libros tienes que copiar y pegarlo en la misma posición en bancos. Entonces copias los 500 y los 300. Y eso es DP. A lo que quiero llegar es lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú concilias de bancos a libros, dentro de bancos que se pone todos los movimientos, están tanto las diferencias temporales como las diferencias permanentes. Ahí está. Entonces, si tú concilias de bancos a libros, dentro del banco están todas, están tanto los errores de banco como los errores de libros. Entonces, tú tienes que saber, dicho esto, ¿cierto? Que aquí lo estás viendo, aquí es una combinación de todas las diferencias temporales y permanentes, tienes que saber que aquí en bancos, en todos estos números que han corregido en bancos en tu examen, hay tantas diferencias temporales como diferencias permanentes. Por eso la primera pregunta de este examen es la siguiente. Identificar cuáles son las diferencias permanentes y cuáles son las diferencias temporales. O sea, esa es nuestra primera chamba. En este problema no nos dicen cuáles fueron errores de bancos, ni tampoco nos dicen cuáles fueron errores de libros. Lo único que me están diciendo es dónde están los montos. Y tú tienes que recordar que todos estos montos están mezclados. Unos pueden ser, como nuestro ejemplo, unos pueden ser DT, que fueron errores netamente de bancos, que lo veo en el paralelo, u otros pueden ser, ¿qué cosa? DP, que son diferencias permanentes, que fueron errores de libro. O sea, yo no sé en este examen cuál de todos estos números son diferencias permanentes y cuáles son diferencias temporales. Ahí está tu primera chamba en estos tipos de exámenes. Identificar cada uno de estos números que tú has corregido, ¿a qué le pertenece? O sea, ¿quién cometió el error? ¿Si libros o bancos? Eso es lo primero que tienes que saber para desarrollar estos tipos de ejercicios. Identificar si estos 5.000, por ejemplo, que ustedes ven en su Word, es diferencia temporal, o sea, fue un error que corrigió bancos o fue un error que corrigió libros. O sea, tienes que identificar si fueron diferencias temporales o diferencias permanentes.
Entonces, una de las cosas que te debes de acordar para hacer estos tipos de exámenes, estos tipos de ejercicios, es que ya sea del método de bancos a libros o de libros a bancos, dentro de la conciliación, ya sea de cualquiera de los dos métodos mencionados, dentro de la conciliación hay una mezcla de diferencias temporales y permanentes. Entonces, nuestra chamba es identificar qué números son diferencias temporales y qué números son diferencias permanentes. Otra cosa que debes de recordar que es sumamente importante es que al momento que tú tengas el paralelo, si tú tienes el paralelo, ¿cómo lo pasabas de bancos a libros? Copiabas en la misma posición. Si estos 500 están en el cargo, en bancos los 500 también van a estar en el cargo. Entonces, si tú estás de bancos a libros y estos 500 están en el cargo, en el paralelo, mira dónde están los 500, también en el cargo. ¿Por qué en libros? Porque es una diferencia permanente. Todas las diferencias permanentes siempre pertenecen a libros del método paralelo. Todas las diferencias temporales siempre pertenecen, perdón, al banco del método paralelo. Entonces, si tú identificaste que estos 500 son una diferencia permanente y lo quieres pasar al método paralelo, entonces lo único que tienes que hacer es copiar y pegar en la misma posición. Si estos 500 están en el cargo, lo copias los 500 en el cargo del método paralelo. Si estos 300, que es una diferencia permanente, está en el abono, lo copias y lo pegas en el abono. ¿Se dieron cuenta cómo convertir de bancos a libros al paralelo? Solo copias y pegas. Si el número está en el cargo, lo copias en el cargo. Si el número está en el abono, lo copias en el abono. ¿Para qué explico eso? Porque el problema nos está pidiendo que de este método de bancos a libros lo conviertas al paralelo. O sea, es algo así como nuestro ejemplo. Tengo de bancos a libros y esto lo tienes que convertir al paralelo, o sea, al revés. Tienes bancos a libros listo y ahora conviértelo al paralelo. ¿Cómo hacemos esto? Présteme mucha atención, por favor. Vamos a comenzar con el examen. A ver, se supone que a ustedes les dan ya la conciliación de bancos a libros. Aquí está. Tienes todos los movimientos de banco, saldos finales, tienes todos los movimientos. Y tienes, obviamente, los movimientos de libros, ¿no? Ahí está, libros. Debajo de libros no hay nada porque se supone que el método es de bancos a libros, libros manda, libros es el jefe, entonces debajo de libros no hay absolutamente nada. Ahora, lo que te están pidiendo es, identifica cuál de estos números son diferencias permanentes y cuáles son diferencias temporales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que de este método de bancos a libros lo conviertas al paralelo. Entonces, comencemos. Voy a hacerlo a la par para que se vea mucho más fácil. Vamos a convertir de este método que tú tienes al método paralelo. Listo. Entonces, mira cómo va a ser tu lógica. Una vez que tú este dato lo has puesto en tu hoja borrador de tu examen, automáticamente lo vas a convertir al método paralelo. Y vamos a comenzar a leer la primera transacción. Dice, este error, porque todo lo que tú ves aquí dentro del más y dentro del menos son los errores que se han corregido. Dice, este error de 5.000 soles dice que lo corrigieron porque se olvidaron de registrar depósitos. Estos 5.000 fueron unos depósitos. Yo te pregunto, ¿un depósito dónde está? Más o menos, empezando por ahí, siempre pregúntate los signos primero. Tú me dices, estos 5.000, si el problema me dice que fue por un depósito, eso es más. Porque entonces yo tengo que entender que lo que me están reflejando en esta oración es que estos 5.000, alguien se olvidó de depositar esos 5.000. No sé si libros o bancos, pero sé que esos 5.000 es más. Entonces, tengo dos posibilidades. Que libros lo haya corregido acá, miren mi X, que libros lo haya colocado acá, si fue un error de libros, o que bancos lo haya colocado acá. ¿Cierto? Porque me dicen depósito efectuado por 5.000. O sea, alguien se olvidó
de ingresar dinero a la compañía. Entonces, si fue un error en libros, libros lo tiene que tener en el más, o sea, en el cargo. Si fue un error de bancos, bancos lo tiene que tener en el más, que es abono. Ahora, ¿cómo sé, Gina? Si no me dicen nada, mira tu conciliación de bancos a libros. Estos 5.000, ¿dónde se encuentran? Estos 5.000, olvídate de los signos. Estos 5.000, Gina, están en el abono. Ok. Entonces, si estos 5.000 están en el abono, lo único que a mí se me ocurre para convertirlo de bancos a libros es que estos 5.000 le pertenezcan a bancos. Gina, ¿por qué a bancos? Porque si bancos lo corrigió en el paralelo, en el más, nosotros cuando convertimos del paralelo al método de bancos a libros, lo único que hacemos es copiarlo en la misma posición. Si se corrigió en el más de bancos, que es en el abono, yo lo copio en el abono de bancos a libros. O sea, el error de estos 5.000 fue de bancos. Porque yo tenía dos opciones, ¿se recuerda? Yo tenía la opción de más en el libros o más en el bancos. Todo depende dónde lo haya colocado aquí el contador. El contador lo puso en el abono, entonces no podría ser libros, porque si fuese libros, esto tendría que estar en el cargo. Entonces, libro lo descarto, no fue error de libros. Entonces, ¿de quién fue error? De bancos. Porque si bancos se equivocó, ahí lo tienes, está en la misma posición, en el abono. Entonces, puedo decir que estos 5.000 son diferencia temporal. Acá seleccionas la diferencia temporal. Es una diferencia temporal, o sea, es un error de bancos. Preguntas. O sea, aquí la chamba está en adivinar de quién fue el error, nada más. Y ver en qué signo está, si está en el más o está en el menos, y ver quién se equivocó, o libros o bancos. ¿Alguien quiere que repita por qué lo estoy poniendo estos 5.000 en el más? En el abono de bancos. Ok. ¿No puede repetir, por favor? Sí, Edu. Lo que hice y el análisis que hice fue lo siguiente. A ver, para las personas que se perdieron, voy a repetir de nuevo. Lo que hice fue lo siguiente. Lo primero que hice fue leer la oración. Yo dije aquí, ¿no? Depósitos efectuados al 31 de julio. O sea, estos 5.000 que habían corregido en el informe fueron depósitos efectuados. O sea, alguien se olvidó de depositar. Depósitos es más. ¿De acuerdo? O sea, si alguien se olvidó de depositar, tienes dos opciones. Vamos a poner las opciones. Si tú estás en el paralelo y quieres corregir estos 5.000, tienes dos opciones. Que lo corrijas en libros, aquí, en el más de libros, o que lo corrijas en bancos. Solo en uno, no en dos, solo en uno. Entonces, Gina, si estos 5.000 fue una corrección por depósitos, eso es más. Entonces, lo primero que tienes que pensar es en el signo. Depósitos es más. Entonces, Gina, tengo dos opciones en el método paralelo. Que el libro se haya equivocado y lo haya puesto en el cargo, porque en el cargo es más, o que bancos se haya equivocado y lo hayas colocado en el más, que es abono. Entonces tengo esas dos opciones. Ya identifiqué que este error fue por un depósito, fue más. Ahora la pregunta es, ¿de quién es el error? Solamente puede ser de uno, o de libros o de bancos. Y para eso tienes que ver el método de bancos a libros. Yo cuando les dije cómo convertir del paralelo al método de bancos a libros, ¿qué les dije yo? Por ejemplo, si fue un error de libros en el más, cuando tú lo conviertas al método de bancos a libros, tienes que copiar en la misma posición. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu error fue de libros y está en el cargo, estos 500 tiene que estar en el cargo del método de bancos a libros. Si tu error fue de bancos y está en el abono, estos 600 tiene que estar en el abono de bancos a libros. ¿Se dieron cuenta cómo convertir? Tienen que recordar cómo convertir. Entonces, Gina, en este caso, yo no sé si se equivocó libros o si se equivocó bancos. No sé. ¿Quién me va a ayudar? El número. En tu conciliación de bancos a libros, ¿dónde está el número? En el abono, Gina. Si está en el abono, ¿quién se equivocó? ¿Quién tiene el X en el abono? Bancos. O sea, Gina, estos 5.000 le pertenece a bancos, no a libros.
Porque si le pertenece a bancos y es paralelo, si la corrección fue en bancos en el paralelo, cuando tú lo quieras convertir a bancos a libros, este número tiene que estar en la misma posición. ¿Está en el abono? Sí, en la misma posición. Por ende, estos 5.000, perdón, son diferencias temporales. Fue un error de banco. O sea, Gina, una pregunta. Prefiero. Si es de 5.000 hubiese estado en el cargo, o sea, Ajá. de bancos arriba, iría al cargo de libros ahora. Exacto, en libros. Porque si el error fue en libros, libros lo tienen el cargo. Cuando tú lo pasas del paralelo al otro método, tiene que estar en la misma posición. No mires el signo, sino la posición. Si está en el cargo, tendría que estar por acá. Ya, gracias. ¿Sí? Vale y Edu, que tenían la pregunta. ¿Quedó claro? Me avisan por el chat, por favor. ¿Alguien quiere que vuelva a repetir? Si entendiste esto, ya sabes todo lo demás. Ok, con esa misma dinámica que hemos visto, la número 1, vamos a hacer lo demás. Pero antes de eso, como aquí estoy pasándolo al paralelo que me piden, acá voy a poner todas las nomenclaturas, pues, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí. Como acá es una diferencia temporal, le voy a poner DT. Porque hay que colocar el nombre. DT, y ya sabes que las diferencias temporales solamente se coloca el nombre del informe, y acá no hay nada que pensar porque acá ya me dan el nombre del informe, entonces voy a abreviar depósitos efectuados, listo, y acá le voy a poner número 1. Y ya pasé al método paralelo. Ya tengo el método paralelo. Entonces ya sé que este error de 5.000 soles es una diferencia temporal y por ende le pertenece al banco. Dime, Samar, te escucho. Sí, y sí, o sea, ese es como ese es para pasarlo a paralelo, pero, o sea, si me hubiesen pedido de libros a bancos al final, igual tengo que hacer paralelo y de ahí pasarlo a libros a bancos, ¿verdad? No, es que de libros a bancos sería copiar todo eso en la misma posición de libros. O sea, no me van a pedir eso, o sea, No, me van a pedir jamás te van a pedir. Siempre te van a pedir o te dan de bancos a libros o te dan de libros a bancos y aquí la jugada está en que te pidan el paralelo. Ah, ok, bien. Ujú. Gracias. Ok, listo. Ahora pasamos a los 200. Primero identifica el signo, eso es lo más importante. Miren el nombre del informe, dice, este error de 200 soles, porque fue un error que se ha corregido, dice que fue por un pago de impuestos de transacciones financieras. Pago. Gina, un pago es negativo. Ok, entonces tengo dos opciones en el paralelo. Que el error esté en el menos de libros, aquí, o sea, que esté en el abono de libros, o esté en el cargo de bancos. Tengo estas dos opciones, porque el error fue un pago. Un pago es menos. ¿Quedó claro? Entonces, primero identifica el signo. Si me dicen pagar, eso es negativo. Entonces tengo dos opciones. En el menos de libros, que es abono, o en el menos de bancos, que es cargo. Ahora, mi pregunta es, ¿quién cometió ese error? Y para eso, mira tu método de bancos a libros. Estos 200, ¿dónde está? Mira la posición, no mires el signo. Estos 200, Gina, está en el abono. Entonces, mira tu X. ¿Quién lo tiene en el abono? Gina, en el abono, lo tiene libros. Entonces, estos 200 le pertenece al error de libros. Si le pertenece al error de libros, eso sería entonces una diferencia permanente. Y ahí lo tienes. Preguntas por los 200. Dime, Piero, te escucho. Creo que tienes una pregunta. Sí, o sea, ¿por qué sería negativo el pago si está en el más de la conciliación? No, 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 no. Acá no importa el signo. Más menos no te interesa aquí. Tú tienes que ver la palabra. No estás conciliando, cuidado. El más y el menos es por el formato del método de bancos a libros. No es que todo esto sea positivo, no, para nada. Mira solo la palabrita, solo lee. Si es pago, negativo. Si tienes algún cobro, positivo. No te importa si está en el más o en el menos. Ese es el formato para hacer el informe de bancos a libros. Ya, gracias. ¿Sí? Ok. Listo. Y ahora coloca, como este es un error de libros, coloca aquí lo siguiente.
Diferencia permanente, y tú sabes que las diferencias permanentes se realiza asiento de ajuste. Si te están hablando de impuestos de transacciones financieras, eso para el asiento de ajuste es un gasto, y le vas a poner así. Gasto por impuesto de transacciones financieras. Así se va a llamar en el asiento de ajuste porque es una diferencia permanente. Ya saben que las diferencias permanentes se hace asiento de ajuste. Slash. Y colocas el nombre del informe que ya lo tienes aquí, que es pago de impuesto. Es el mismo nombre de tu informe. Y eso sería la corrección de la número 2 al paralelo. Preguntas por la 2. Ok, pasamos a la 3. La misma dinámica. Busquen primero el signo. Olvídense del más que está aquí. Este más es insignificante para este examen. Entonces, miren qué es lo que les piden. Número 3 dice, nota de cargo por mantenimiento de cuenta y portes, que son aportes. Nota de cargo. Tienes que saber qué es una nota de cargo. Una nota de cargo es pagar. Eso es una nota de cargo. Es como si te estuvieran diciendo pago por mantenimiento. Nota de cargo, cargo por mantenimiento es un pago en un informe. Entonces, si esta corrección de 25 soles fue por una nota de cargo, o sea, fue por un pago, tienes dos opciones, porque el pago es negativo. Tienes dos opciones, que esté en el menos de libros o que esté en el menos de bancos. Una de las dos, porque es pagar. Nota de cargo es pagar. Entonces, hay que ver, estos 25, ¿dónde están? Puede estar, Gina, como es nota de cargo, es un menos, es pagar. Puede estar en el abono de libros, porque ahí está el menos, o puede estar en el menos de cargo. Mira la posición. ¿Dónde están los 25 en el método de bancos a libros? En el abono, Gina. Estos 25 están en el abono. Entonces dime, ¿cuál de estas X están en el abono? Libros. Ah, ok. Entonces, estos 25 es un error de libros. Y eso, como es un error de libros, sería una diferencia permanente. Alguien se perdió porque en el paralelo lo puse en libros. Ok, y coloca de nuevo. Esto es diferencia permanente slash. Las diferencias permanentes en el paralelo se hace asiento de ajuste. En este caso, como se trata de mantenimiento, eso para ti es un gasto y colocas gasto por mantenimiento, listo, slash, y colocas el nombre del informe, que en este caso tienes que colocar todo este nombre. Nota de cargo por mantenimiento, listo. Obviamente no lo escribes completo, solo haces esto y colocas que es la número 3. Entonces, estos 25 en el paralelo, que es el método real, era un error de libros por el pago de mantenimiento, que no lo registraron, pues, ¿no? Y ya está. ¿Preguntas por la 3? Ok, lo mismo que has hecho por la 3, haz por la 4. Lo mismo, ¿ah? La misma dinámica. Primero, recuerda el seminario de hoy. Si tu examen te viene así, lo primero que tienes que hacer es leer el enunciado del informe y saber si es positivo o negativo. Eso es lo primero. Entonces, voy a leer. Dice, nota de cargo por cobro de saldo de un préstamo. Nota de cargo, Gina me dijo que era pagar. Entonces, nota de cargo me están diciendo que yo pagué. O sea, este error de 6.000 soles que han corregido fue por un pago que no se hizo. Un pago es negativo. Entonces, tengo dos opciones. Que le pertenezca al abono de libros, al negativo de libros, que es abono, o le pertenezca al cargo de bancos. Ambos en negativo. Ahora, mi pregunta es, ¿de quién será el error? Para eso, mira tu método. Estos 6.000 que está en el método de bancos a libros, ¿dónde está? ¿En el cargo o en el abono? Gina, está en el abono. Si está en el abono, pregúntate, ¿dónde está tu X? ¿Qué X está en el abono? El único X que está en el abono es de libros. Entonces, ese error también es de libros. Y entonces sería también una diferencia permanente. ¿Preguntas? Y colocas diferencia permanente slash. Y ahora sí,
tenemos que buscar el nombre del asiento de ajuste. Como fue un pago de un préstamo que yo debía, el nombre del asiento de ajuste se va a llamar préstamo por pagar. Así que el nombre del asiento de ajuste será préstamo por pagar. Slash y colocas el nombre del informe que lo tienes aquí, que sería nota de cargo de un préstamo. Listo. Y ese sería la número 4. Preguntas por la 4. Hasta ahí, ¿alguien quiere que repita algo de estos números? Algo que no haya quedado claro de estos 5.000, de los primeros 4. ¿Alguien se perdió? Ya le agarraron la maña. Esto es maña, o sea, si sabes este examen, cualquier examen de este tipo, lo vas a saber. Ok, entonces todos claros por mis 4 primeras correcciones. Ok, voy a la 5. Dice, depósitos efectuados el 31 de julio por clientes de 4.500 soles. Ok, depósitos. Hay que buscar el signo primero. Un depósito, si me ha efectuado un cliente, es más para mí, ¿cierto? Es más, entró plata. Entonces tengo 2 opciones. Que pertenezca al más de libros, o sea, un cargo, o que pertenezca al más de banco, que sería un abono. Tengo cualquiera de esas 2 opciones. Ahora la pregunta es, ¿a quién le pertenece? Mira dónde está el número. Gina, el número de 4.500 está en el cargo. Entonces dime, ¿en qué X está en el cargo? O sea, ¿qué X está en el cargo? El del banco está en el abono, entonces ese no va. Entonces, Gina, este error le pertenece a libros, porque como estos 4.500 están en el cargo, mi X de libros también está en el cargo. Así que lo registras en el cargo de libros. O sea, si fue un error de libros, eso es diferencia permanente. Y colocas acá al costado. Diferencia permanente slash. Como es una diferencia permanente, tienes que colocar el nombre del asiento de ajuste. Si es un depósito de un cliente, si un cliente me está depositando seguro por una deuda, tú lo tienes que cuadrar con cuentas por cobrar a comerciales. Listo. Ese sería el asiento de ajuste. Cuentas por cobrar a comerciales. Luego colocas slash y colocas el nombre del informe, que es justamente copiar tal cual como lo tienen aquí. Depósitos de clientes. Y colocas el número. ¿Qué número es? Número 5. Y así se termina la número 5. Preguntas por la 5. Ok, paso a la 6. ¿Qué dice la número 6? Dice, cheques girados y no cobrados por 20.550. Primero, identifica el signo. Un cheque girado y no cobrado son negativos. Un cheque girado y no cobrado es pagar cheques. Entonces, son negativos. Ahora, tienes 2 opciones. Que pertenezca al menos de libros. Voy a poner mi X. Que pertenezca al menos de libros o que pertenezca al menos de bancos, porque un cheque girado y no cobrado es menos. Entonces, mira tu conciliación de bancos a libros. ¿En qué posición está el número? ¿En el cargo o en el abono? Gina está en el cargo. Si está en el cargo, busca el X que está en el cargo. El único X que está en el cargo es de bancos. Entonces, no es un error de libros, sino es un error de bancos. Y como es un error de bancos, a eso se le llama diferencia temporal. ¿Alguien se perdió? Y ahora sí, coloca al costado diferencia temporal slash y coloca el nombre del informe, porque ya sabes que las diferencias temporales no tienen asiento de ajuste. ¿Cómo sería el informe, Gina? Aquí está el nombre, copia y pega el nombre. Sería cheque girado y no cobrado. Y eso sería la número 6.
Preguntas por la 6. ¿Alguien se perdió por la 6? Ok, vamos a la pregunta 7. Dice, transferencia recibida por error de otra empresa. O sea, estos 8.000 soles fue una corrección porque habíamos recibido una transferencia por error. ¿Eso es más o menos al momento de corregir? Porque hay que ver el signo. Si tú recibes una transferencia, de acuerdo, de otra empresa, primero te aumentaron, o sea, primero estuvo acá en el más, pero al momento que tú lo quieres eliminar, porque es un error, ¿dónde se elimina? En el menos. O sea, aquí. ¿Me dejo entender? Entonces, yo digo, a ver, tengo dos opciones. Estos 8.000, yo sé que la transferencia recibida por error de otra empresa es menos. La corrección es en el menos. ¿Por qué? Porque se supone que una transferencia, vuelvo a repetir, es positivo. Te entró plata, pero luego te diste cuenta que esa plata que te entró no es tuya. Entonces, si tú quieres eliminar una plata que te entró, lo tienes que poner en el menos. Y tienes dos opciones, que esté en el menos de bancos o que esté en el menos de libros. Tienes esas dos opciones. Ahora, para saber cuál de esas opciones es la correcta, mira, te vas a tu método de bancos a libros y mira la posición. Estos 8.000 está en el cargo, entonces chequea. ¿Qué X está en el cargo? El de bancos. Entonces ese error fue de bancos. Y si fue de bancos, es una diferencia temporal. Y colocas diferencia temporal slash y colocas el nombre del informe que es transferencia recibida por error. Y ese sería la número 7. Y así te va quedando. Preguntas por las 7. Voy a repetir, por favor, porque Sí. Edu, ¿quieres que repita por qué? ¿Qué cosa no te escuché? ¿por qué la 7 es el cargo de bancos? Ok, primero me imagino que tu pregunta no es más que todo el cargo, sino por qué es negativo. Sí, sí. Claro, porque, ok, es negativo ¿por qué? Mira por qué fue el error, Edu. Dice, transferencia recibida por error de otra empresa. Yo te pregunto, vamos a analizarlo juntos. Una transferencia para ti, Edu, ¿es positiva o negativa? Si alguien te transfiere dinero, ¿qué es para ti? Positivo. Positivo, ya. Entonces, imagínate que alguien te transfirió dinero, tienes más. Ahora, si es por error, ¿dónde lo corriges, Edu? Si esa transferencia del más no debió de existir porque fue un error, ¿dónde lo corriges? En el menos. En el menos. Entonces, tienes dos opciones, que esté la corrección en el menos de libros o en el menos de bancos. Y para ver en qué lado lo colocas, mira tu método de bancos a libros. Estos 8.000, ¿dónde están? ¿En el cargo o en el abono, Edu? En el cargo. Entonces, ¿dónde lo tendrías que poner? ¿A qué X le pertenece si está en el cargo? Ah, ya está, ya entendí, gracias. Al banco. ¿Sí? A libros no, porque libros en el menos es abono. Entonces le pertenece al banco. Por ende, le puse 8.000 en el menos de banco y es una diferencia temporal. ¿Alguna otra pregunta que tengan por las 7? Ok, paso a la 8. Pregunta 8 dice, devolución por excedente de depósito por deuda. Ahora vamos a ver qué es eso. Devolución por excedente de depósito por deuda. Ya, aquí tú tienes que entender de la siguiente manera. Dice que tú habías depositado una deuda, pero tú debes. Ojo, no te están hablando de la deuda del cliente. Te están diciendo que tú has depositado, has pagado una deuda. O sea, en este caso, de acuerdo, si tú pagas una deuda, eso es menos.
¿De acuerdo? Entonces tú dices, a ver, dice devolución por excedente de depósito por deuda. Eso significa que yo había pagado una deuda, era menos, sin embargo, pagué de más. Es decir, mi deuda era por 100 soles, pero yo pagué 5.000 soles, imagina. Entonces, yo pagué de más. Entonces, si tú pagaste en el menos de más, ¿dónde lo corriges? Por ejemplo, ¿no? Si tú lo pagaste en libros, tú lo pagaste aquí. Pero dice que este número, imagínate que tú pagaste 5.000. Pero te dicen que la deuda es por 4.000. ¿Dónde lo corriges? Al otro lado. Entonces, esa corrección por una devolución por excedente de depósito por deuda, o sea, te devolvieron porque depositaste de más. ¿Dónde sería? En el más. O sea, tú habías pagado, eso es menos, pero habías pagado mucho dinero. Entonces, lo que te están haciendo es devolviéndote la parte que estabas pagando de más. Para que corrijas ese error, lo tienes que poner al otro lado. Si esto es un pago de deuda y el pago de deuda es en el menos, tú para corregir algo que has pagado de más, lo tienes que poner al otro lado. Entonces, mi corrección tiene que estar en el más. Entonces, hay dos opciones, que pertenezca al más de libros o que pertenezca al más de bancos. Pero antes tengo una pregunta. Claro, Sergio me dice, Gina, ¿es como aumentar mi plata? Claro, es como aumentar tu plata. ¿Por qué? Porque si tú pagas, está aquí. Pero si tú pagas de más, te confundiste en el monto de la deuda que tenías que pagar y pagas de más, te van a devolver el dinero, te está entrando dinero de esa devolución y por ende su corrección está en el más. Al otro lado. Entonces, si te dicen devolución por excedente de depósito por deuda, ok, o sea, pagué de más, es en el más, tanto de libros o de bancos. Preguntas por qué lo corrijo en el más y no en el menos. Ok, ya sabes la parte más complicada, el signo. Esa es la parte del corazón de estos exámenes, el signo. Ya sé que la corrección puede estar en el más de libros o en el más de bancos. Ahora me voy a mi método de bancos a libros y chequeo. ¿Dónde está esos 8.000? En el cargo. Busca dónde está el X en el cargo. En bancos no puede ser, Gina, porque en bancos estaría en el abono. Entonces le pertenece a libros. Y lo colocamos en el más de libros. Y como le pertenece a libros, eso sería una diferencia permanente. Porque fue un error de libros. O sea, en libros nosotros pagamos de más. Entonces lo teníamos que corregir al otro lado. Preguntas por la 8. Ok, ahora hay que poner el nombre del asiento de ajuste, obviamente, ¿no? Porque... Entonces vamos a ver. Si yo estoy pagando, porque esto fue porque pagué de más, mi asiento de ajuste sería de esta manera. Fabiana, tienes una pregunta, te escucho. Sí, también me podría guiar de los signos. O sea, si identifico que, por ejemplo, un pago es menos y yo veo que en métodos bancos al libro ya me han puesto menos, entonces lo dejo ahí, por así decirlo. Nunca lo he hecho de esa forma, la verdad. Yo lo hago como te digo, lo analizo de esa manera. Porque no en todos podría hacer eso. Porque eso sería mecanizarte y no te puedes mecanizar en conciliación. Tienes que analizarlo. ¿Dónde estaría? O sea, es como conciliar en tu cabeza, ¿no? Decir, ya, si pagó de más, entonces yo lo tengo que corregir al otro lado. O sea, mis signos serían más, por así decirlo. ¿De acuerdo, Fabi? No sé si con tu método podría ocurrir con todo. ¿Sí? Ya. Ok, listo. Ok, entonces, como es un pago, lo voy a hacer al toque. Es diferencia permanente, slash, y colocas el nombre del asiento de ajuste. Como has pagado de más, eso sería cuenta por pagar. Ese sería el nombre del asiento de ajuste. Slash, y el nombre del informe sería devolución por excedente. Y eso sería la número 8. Y por último, la 9. Cobranza de una letra. En esta cobranza de una letra, una cobranza, si fue un error por una cobranza, ¿qué es? Más.
Ok, tengo dos opciones, que esté en el más de libros o que esté en el más de bancos. Entonces mira la posición del número. Esos 12.000, ¿dónde está? Está en el cargo. Si está en el cargo, ¿dónde está el X en el cargo? En libros. Ah, ok, entonces este número le pertenece a libros. Y si le pertenece a libros, es una diferencia permanente. Y colocas diferencia permanente, / colocas el nombre del asiento de ajuste. Si es cobranza de una letra, el nombre del asiento de ajuste se va a llamar letra por cobrar. / y colocas el nombre del informe que es cobranza de letra y colocas la número 9. Hasta ahí, preguntas. Ok, ya terminaste hasta la 9. Ya está. Pero ahora faltan más transacciones. La 10 y la 11. Entonces vamos a hacer la 10 y la 11 para terminar con esto. Dice, luego de realizar la conciliación a través del método paralelo, ya está aquí todo a través del método paralelo. Dice, luego de realizar la conciliación a través del método paralelo, se identificaron dos ajustes, los cuales deberá de considerar. O sea, hay dos ajustes que tenemos que conciliar, que no lo han considerado en el informe. Entonces tenemos que hacerlo. Vamos a leer la primera. Dice, el 31 de julio a las 5:50 de la tarde, un cliente, el cual tenía una deuda que había sido provisionada, la cancela en su totalidad. El monto fue de 4.000 soles. Hay que registrarlo. Ni libros ni bancos lo tiene porque no está en mi informe. Se olvidaron de registrar ambos esos 4.000 soles de un cobro. Entonces, regístralo. Esos 4.000 estaría en el más de libros porque es un cobro, no lo han registrado, lo coloco en el más de libros y también lo coloco en el más de bancos. Ni libros ni bancos lo tenía porque no está en el informe. Alguien se perdió, ¿por qué en el más de libros y en el más de bancos? Ok, y ahora coloca los nombres. Voy a empezar por bancos. Esto es una diferencia temporal. / ya sabes que las diferencias temporales no se usa asiento de ajuste, entonces solamente coloca el nombre. Estos 4.000, ¿por qué fue? Por una cobranza de una deuda del cliente, entonces le voy a poner así, cobranza de deuda del cliente. Por eso fue esos 4.000 y colócale el número 10. Ya está. Y ahora pasamos por estos 4.000 de libros. Estos 4.000 de libros es una diferencia permanente. / no te olvides que hay que colocar el asiento de ajuste. Si estás cobrando una deuda, el asiento de ajuste se llamaría cuenta por cobrar a comerciales. / y colocas cobranza de deuda como nombre del informe. Y colocas la número 10. Y así te quedaría. Listo. Dime, Samar, ¿tienes una pregunta de la número 10? No de la anterior, porque todavía te voy a responder la pregunta del chat terminando esto, de la 10. ¿Tienes la pregunta? ¿No? Ok, ya leí tu pregunta por el chat, ¿de acuerdo? Pero lo voy a responder terminando, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Un segundito, ahorita lo respondo. Ariana, ¿tienes una pregunta de la 10? Sí, Gina, quería saber si es que el tema del horario que es a las 5:50 p.m., o sea, si hubiera sido a las 6, que ahí ya el banco no trabaja, ¿sería un depósito en tránsito? Sí, claro, ahí igual lo registrarías, pero hubieses colocado depósito en tránsito, aún no le llega. Ah, ok. Aún así sea 5:50, que faltan solo 10 minutos, no se Sí, igual. considera Ahora, depósito. el nombre del informe, Ariane, es independiente. Si tú hubieses puesto Ujú. depósito en tránsito, también no estaría mal. Yo le quise poner Ah, ok. cobranza de deuda. Sí, acuérdate que los nombres de los informes no hay Ajá. algo específico. Es dependiendo de lo que tú entiendas, ¿no? Ah, ok, gracias. Listo. Ok.
Termino la 11, Samar, y voy con tu pregunta, ¿de acuerdo? No me he olvidado. Listo, ¿alguna otra pregunta que tengan por la 10? Ok, paso a la 11, que es la última. Dice, ese mismo día, el área de recursos humanos realiza el pago de planillas. Planillas de sueldo. Pagaste sueldo. Este hecho no fue avisado por el área de tesorería. El monto total por el pago de planillas es de 3.000. Como este pago de planillas no lo tienen en el informe, no está en el informe, ¿eso qué quiere decir? Que ni libros ni bancos lo registró. Entonces hay que registrarlo. Un pago de planillas es negativo, así que libros lo tendrían en el menos y bancos también lo tendrían en el menos. Ambos en el menos. Y ahora registramos los nombres. Si es un pago de planillas es diferencia permanente / un pago de planilla sería sueldo por pagar, ¿de acuerdo? Porque estás pagando sueldos, sueldo por pagar. Y colocas el nombre del informe, le puedes poner registro de pago de planilla, o registro por sueldo, o solamente sueldo, ya depende de ti. Y colocas la número 11. Eso es por el lado de libros. Y ahora, por el lado de bancos, le puedes colocar diferencia temporal / recuerda que la diferencia temporal no tiene asiento de ajuste, no se coloca el asiento de ajuste, y ahora colocas el nombre del informe, le puedes poner pago de planillas, registro de planilla, lo que tú quieras. Entonces le voy a poner pago de planilla. Ya está. Y así te quedaría. Y así terminaste con todo este examen por la segunda parte. Ahorita lo voy a agrandar el Excel para que lo puedan ver mejor. Así te quedaría. Profesora, Dime, y Samar, si, te escucho. y si, por ejemplo, libros o bancos ya lo hubiese registrado, o sea, ya lo hubiese tenido registrado, Ajá. ahí ¿qué hubiese hecho? Es que depende, pues. Si bancos ya lo tiene registrado, solo lo registrarías en libros. Si libros Y- lo tendría registrado, solo lo registrarías en bancos. Ok. ¿Sí? Depende, ¿no? En este Ya. caso, ninguno, porque no lo tenías en el informe. Listo. Y ahora sí, para que me cuadre, para saber si lo he hecho bien, he transformado bien al método paralelo, me tiene que sumar. Vamos a ver si suma. Sumas el debe, sumas el haber, saca la diferencia. 19.275. Lo mismo para bancos. Sumas el debe, sumas el haber, saca la diferencia. Ah, pero ¿qué me faltó aquí? Los saldos finales, pues no coloqué los saldos finales. Me faltó eso. Siempre se comienza con los saldos finales. Me faltó colocar los saldos finales, por eso no me va a cuadrar. Saldos finales. De libros es este saldo final y de bancos es este saldo final. Ahora sí, me faltó los saldos finales. Listo. Solo se copia y se pega. Y ahora sí, ¿jaló bien o no? Vamos a ver si jalamos bien. Sí, esto ya está. Y ahora esto. ¿Te cuadró o no? Sí. Ahí está. Y ahí está el método paralelo. Ahora, ¿qué era lo que me pedían en el examen? Voy a ver si he respondido lo que me piden. Me pedían, primera pregunta de 2.25, identificar las diferencias permanentes en la conciliación bancaria por la empresa según el método de bancos a libros. Lo que te pedían era, en tu hoja borrador, Samar, y ahí viene tu pregunta, esto lo tenías que poner. En tu hoja de pregunta de examen, esto lo ponías y el profesor lo que te pedía era eso. Identificar, tenías que poner al costado quién era diferencias permanentes. Yo acá he puesto tanto las permanentes como las temporales. Todo para que lo veas. Eso era la primera pregunta. Hacer esta cuenta T de bancos a libros y colocar al costado si era DP o DT. Por eso te daban 2.25.
Lo tenías que colocar. Esto no es un borrador. Esto es parte de la pregunta del examen. Luego, la segunda pregunta me parece que era pasarlo al paralelo. Vamos a leer. Segunda pregunta. Un punto. Determinar el saldo real mediante cuentas T del método paralelo. Perfecto. Un punto. Ahí está. Ahí tienes el método paralelo. Ya lo pasaste. Ya lo hiciste. Tercera pregunta. Preparar el informe bajo el método paralelo. Ok, voy a preparar el informe. Pero antes de preparar el informe, como también me piden los asientos de ajuste, primero voy a hacer los asientos de ajuste. Si tú quieres, primero haces el informe. Yo voy a hacer primero los asientos de ajuste. Voy a colocar aquí mis asientos de ajuste. Debe y haber. Los asientos de ajuste es sumamente fácil si has practicado, ¿cierto? ¿Cómo se hacen los asientos de ajuste? Solamente del paralelo de libros. Todos los errores de libros tienen asiento de ajuste. Y comienzas. Donde está el número está bancos. Nunca te olvides de eso. Donde está el número está bancos. Entonces voy a corregir, voy a comenzar por el cargo. Voy a corregir estos 4.500. ¿Dónde está el número? En el cargo, entonces va a estar en el debe, está en el debe. Colocas bancos, donde está el número está bancos y jalas los 4.500. Y colocas al otro lado el nombre del asiento, que es cuenta por cobrar a comerciales. Listo. Por 4.500. Primer asiento de ajuste. Segundo asiento de ajuste. Los 8.000. ¿Dónde están los 8.000? En el cargo, o sea, banco en el debe, porque el número está en el cargo, que es debe. ¿Y contra qué lo cuadras? Acá ya colocaste cuenta por pagar. Al otro lado, cuenta por pagar a comerciales. Tercer asiento de ajuste. $12.000. ¿Dónde está? En el cargo. Entonces mi banco en el debe. ¿Contra qué? ¿Qué has puesto aquí al costado, al medio? Letra por cobrar. Ese va a ser el nombre de mi asiento. Letra por cobrar. Número 4. $4.000. ¿Dónde está el 4.000? Gina en el cargo. Banco en el cargo. En el debe. ¿Contra qué? Contra cuentas por cobrar a comerciales también, al otro lado. Luego, número 5. Ahora voy a corregir lo de acá, lo del haber. Número 5, el 200 que está en el haber. Si los 200 están en el haber, banco va a estar en el haber ahora, en el abono. ¿Contra qué? Contra gasto por impuesto de transacciones financieras. Entonces, al otro lado le pones gasto por ITF. Luego, el 25 también está en el abono. Colocas banco en el haber. Y colocas los 25. Y ahora, ¿contra qué? Gasto por mantenimiento. Entonces, lo cuadras con gasto por mantenimiento. Luego, la 7. La 7 es estos 6.000 que están en el haber. Si están en el haber, tu banco va a estar en el haber. Por 6.000. ¿Contra qué? Contra préstamo por pagar. El espacio que te falte, préstamo por pagar.
Y finalmente la número 8, ahorita lo cuadro. La número 8. Los 3.000, este es el último que me falta, también está en el abono, entonces mi banco en el abono. ¿Y contra qué? Contra sueldo por pagar. Y ahí están los 8 asientos de ajuste que tenías que hacer en este ejercicio. ¿Preguntas? Y finalmente el informe para terminar con la pregunta 2. Informe bajo el método paralelo. Para eso voy a ocultar mis asientos de ajuste para que no me tome mucho espacio. Voy a ocultarlo un ratito para poder ver esto, porque recuerda que de la conciliación tú haces el informe. Entonces voy a colocar el título. Esta empresa se llama Tricentenario. Tricentenario SAC. Voy a colocar conciliación bancaria del Banco Genovia. Voy a colocar el nombre del banco. La fecha que en este caso te están pidiendo. Voy a ver la fecha. 31 de julio del 2021. Al 31 de julio del 2021 y expresado en soles. Ya, comienza. Tú puedes elegir por dónde comenzar, por libros o por bancos. Yo comienzo siempre haciendo libros y luego paso a bancos. Saldo según libros. 13.000, que es el saldo final. Luego le colocas más. Sumas 4.500, 8.000, 12.000, 4.000. Ya está. Y colocas los nombres. Los 4.500 fue un depósito de clientes y colocas esos mismos nombres, depósitos de clientes. Los nombres, Gina, ¿cómo sabes que es depósito de cliente? Porque los nombres se sacaron de acá. Si tú quieres, le voy a tomar foto para que copies estos nombres. Básicamente esos son los nombres que yo agarré. Voy a poner por acá. Entonces, esto es la número 5. La número 5 se llama depósitos efectuados. Entonces, depósitos efectuados de clientes. Listo. Luego, la número 8, que es 8.000. La 8, ¿cómo se llama? Devolución por excedente de depósito. Ok. Devolución por excedente de depósito. Los 12.000. Los 12.000 es la 9. ¿Cómo se llama la 9? Cobranza de una letra. Profesora, disculpe, ¿y nosotros está? tenemos que escoger, poner todo No, el lo nombre? puedes abreviar, pero obviamente los que son muy largos, los que son cortitos lo copias tal cual. Ok, gracias. Ok. Luego, los 4.000, estos sí no estaban acá, entonces los 4.000 yo le había puesto cobranza de deuda. Listo. Luego vienen los menos. Menos. ¿Menos qué? Menos 200, menos 25, menos 6.000, menos 3.000. Y colocas obviamente los nombres. Esos 200 se llama pago de impuesto, que justamente fue la número 2, pago de impuesto. Esos 25 fue la número 3, se llama nota de cargo por mantenimiento. Los menos 6.000 fue la número 4, que fue nota de cargo por cobro de deuda. Nota de cargo por cobro de préstamo, perdón, dice préstamo, ya está.
Y esos 3.000, que es la número 11, que no está aquí, sería registro de pago de planilla. Ya está. Ya lo tienes. Y ahora sumas todo eso y restas dependiendo de tu signo, y eso te da el saldo según banco. No, saldo real según libros, porque es paralelo. Sumas y restas en tu calculador y te debe de salir lo mismo. 33.150. Y ahora viene lo de bancos. Entonces, para no estar subiendo y bajando, le voy a tomar foto rápidamente para tenerlo al costado. Acá. Y ya. Lo de bancos, ¿qué es esto? Coloca saldo según bancos. ¿Cuánto es el saldo según bancos? 55.700. Más todo lo que está en el debe, ¿cierto? Que es 20.550, 8.000, perdón, esto es el menos. El más es 5.000 y 4.000. Listo. Ahí está tu más. Y coloca los nombres. Uno es depósito en efectivo. Y estos 4.000 se llama cobranza de deuda de cliente. Listo. Ahora el menos. Menos estos 3 de acá. Menos 20.550, luego menos 8.000 y luego menos 3.000. Y colocan, uno se llama cheque girado y no cobrado. Obviamente, como yo lo he abreviado los nombres, yo sé qué nombres significan, ¿no? Depende de cómo tú escribas para que te acuerdes. Entonces, el primero es cheque girado y no cobrado. El segundo de los menos 8.000 es una transferencia recibida por error. El tercero es un pago de planilla. Listo. Ya no me sirve esto porque ya lo tengo todo. Y ahora suma y resta y te debe salir lo mismo. Lo mismo, ahí está. Y ahí está tu informe. Y esto se llama saldo real según bancos. Y eso es lo que te preguntaban por la 2. Tenías todo eso y era 11 puntos. Preguntas por la 2. Necesito que lo repasen, practiquen las veces que sea necesario para que les quede claro. Igual voy a hacer fácil el viernes otro examen muy parecido a este, para que quede claro. Pero igual ahí está el modelo de examen que te puede venir en el examen del día sábado. Este es el modelo que para mí es crucial, porque si tú has practicado ya vas a saber cómo hacerlo, y si no has practicado en el examen vas a estar perdido, no vas a saber qué hacer. Entonces, es importante practicar este tipo de examen que hemos hecho, que es este de aquí, porque es el examen donde no te lo han hecho en tu dirigida, pero es un modelo de examen que se ha repetido varias veces. Así que ya saben. Así se resuelve la pregunta 2. Preguntas por la 2 porque ahora voy a pasar a la 1 en el tiempo que me queda. Cristina, una pregunta. Dime, Piero, te escucho. Y si fuese, por ejemplo, que ya nos dan el método de libros a bancos, Ok, o sea, al revés. Todo esto tiene que estar acá. O sea, sigue con la misma premisa de que... Sí, sigue con la misma premisa, No, igualito. o sea, es igual, es exactamente lo Idéntico. mismo. O sea, siempre tu examen, si es este modelo, te pueden dar de bancos a libros o de libros a bancos, es la misma premisa. Si es de bancos a libros como tu examen, aquí está todo. Caso contrario, todo eso se traslada al otro lado. Pero es lo mismo. O sea, siempre te van a pedir de bancos a libros o de bancos a libros para el paralelo. Ese es el único tipo de pregunta. Siempre el paralelo. ¿Sí? Listo.
Igual tenemos que guiarnos al momento de pasar a las cuentas T en paralelo de los signos, ¿no? Sí, como la misma premisa. ¿Cuál es la premisa para este tipo de examen? Se supone que esto ya te lo daban, ¿cierto? Entonces tú lo primero que tenías que hacer es leer el enunciado, no te importan los signos, ni más ni menos, eso no te interesa. Lees el enunciado y chequeas si es más o menos la corrección, si estuvo en el más o menos. Y dependiendo de ahí, coloca tus X, tanto si el error fue en más de libros, colocas tu X en el más de libros y en el más de bancos. Y en base a eso, miras el número. Si el número que está en tus bancos a libros está en el abono, buscas en qué parte está en el abono. ¿Dónde el más es en el abono? Ah, Gine, en bancos. Entonces va en bancos. Y así vas buscando cada uno, tal cual como lo hemos hecho aquí. Idéntico. ¿Sí? Listo, es la misma premisa, el mismo procedimiento, no cambia. Lo único que podría cambiar, obviamente, son estos nombres, ¿no? O sea, pueden ser diferentes tipos, pero de ahí a que cambie otra cosa, no. Listo, preguntas. Entonces, ¿qué les queda a ustedes? Practicar. Háganlo a mano, por favor. Ahí practica de nuevo hasta que quede bien claro cómo se desarrolla este tipo de pregunta. Que siempre es mi primera opción. O sea, si el profesor quiere complicarte la vida, te va a poner esta pregunta de aquí. Ok, ahora sí, me olvido de conciliación. Practiquen, por favor, esta pregunta. Y ahora la pregunta 1, que es al toque. Arqueo. A ver, ¿qué dice? Debido al alza del dólar, la empresa Tricentenario SAC decide contar con un fondo para cubrir aquellos gastos menores que se presenten durante el ejercicio diario. En ese sentido, establece que este fondo contaría con 2.500 soles, ese es tu fondo. Debido a su experiencia, le encargan la administración de este fondo por el mes de julio. Y ahí están todos los fondos. Siempre es importante leer qué es lo que te piden primero. Dice, por política de la empresa, todo faltante no identificable es asumido como gasto. Muchos me preguntaron, Gina, ¿qué pasa cuando se asume como gasto? Ahora lo vamos a ver. Y dice, luego de realizar el arqueo, el directorio aprueba incrementar el fondo en 2.000 soles. Ya no a, sino en. Ya saben qué significa en. Se le pide registrar el asiento de apertura, preparar y presentar el arqueo de fondo fijo, perfecto, y registrar los asientos correspondientes luego del arqueo. O sea, te piden todo, todos los pasos de tu resumen. Así que comienza. Primero voy a elaborar el arqueo. Y para eso necesito leer cada enunciado. Coloquemos el título. La empresa se llama Tricentenario. Arqueo de fondo fijo. La fecha. Al 31 de julio del 2021. Y expresado en soles. Y ahora sí, comienza. Ya sabes que un arqueo tiene efectivo, vales con rendición y vales sin rendición. Vamos a ponerle un poco de color. Ya, listo. Comenzamos. Dice, vale confirma de autorización de retiro de efectivo correspondiente a la movilidad de ejecutivos desde las oficinas de la empresa al aeropuerto para un viaje de negocios. El vale autorizado fue por 70 soles. Yo te pregunto, ¿ese vale tiene comprobante? No, no me dicen que haya comprobante, entonces tiene que ir en vales sin rendición. Los vales que no tienen comprobante son vales sin rendición y colocas movilidad por 70 soles. Listo. Preguntas por la A.
Listo, voy a la B. Dice, factura, ya sé que es vale con rendición porque tiene comprobante. Factura por el taxi de la esposa del gerente, quien se dirigió al aeropuerto para tomar un vuelo a Nueva York. La factura fue emitida por un valor de 100. Ok, es una factura, va en un vale con rendición. La pregunta que yo te hago es la siguiente. ¿Esta factura tiene que ver algo con la empresa? ¿Esa esposa es una gerenta de alguien? ¿Es gerenta de la empresa? ¿Es una cliente potencial? No. O sea, la esposa es la esposa del gerente, pero no tiene un puesto en la empresa. Entonces, eso no puede ser un gasto. Así que se va a colocar así. Taxi y entre paréntesis le cobras al personal. Cuenta por cobrar al personal. Y colocas los 100 soles. ¿Preguntas por la B? Listo, pasamos a la C. Dice, con motivos de los traslados mencionados en el punto A y B, se encontraron boletas, o sea, vales con rendición, por concepto de peaje de 10 soles cada uno, tanto en el punto A como en el punto B. O sea, tienes peajes por la movilidad del gerente a un viaje de negocio. Entonces, el primer peaje de la letra A, eso sí tiene que ver con mi empresa, así que le voy a poner gasto por peaje, porque son para los ejecutivos para un viaje de negocios. Eso es de 10 soles. Pero el segundo peaje de la letra B, porque se pagó peaje, dicen la A y en la B, por la letra B, ese peaje yo no lo puedo asumir. Entonces, ese peaje de la letra B sería peaje, cuentas por cobrar al personal. Yo no le voy a pagar el peaje a la esposa del gerente. Entonces, pongo peaje, cuenta por cobrar al personal por 10 soles también. Y así te quedaría la C. Hay dos peajes, uno es un gasto porque es para un gerente de la empresa y el otro es el peaje de la esposa, que sería cuenta por cobrar al personal. ¿Preguntas por la C para pasar a la D? Ok. D. Una factura en el restaurante Sazón Peruana por 250 soles. El motivo de esa visita fue una invitación a un potencial cliente. Factura es con vales con rendición, de acuerdo. Y como es para un potencial cliente, es parte de mi empresa, le voy a poner gasto por restaurante. Listo. Y colocas 250 en vales con rendición porque había una factura. Y así termino la D. ¿Preguntas por la D para pasar a la E? Ok. Sigo. E. Dice, sobre que contiene 100 soles, el cual fue recaudado entre los directivos para enviar un kit de regalo por fiestas patrias a los colaboradores, el cual fue entregado al encargado para que lo guarde. Yo te pregunto, ¿eso tiene algo que ver con la empresa? ¿Es plata de la empresa? ¿Es la plata para pagar un almuerzo con un gerente, un almuerzo con un distribuidor, un proveedor? No. Los directivos se reunieron y sacaron de su bolsillo dinero para enviar esos kits. Entonces no tiene nada que ver con la empresa. Cuando un sobre no tiene nada que ver con la empresa, no se registra. Simplemente no lo registras. ¿Preguntas por la E? Ok, F. Un vale para la compra de flores destinado a las mamás de la empresa por un monto de 50 soles. Yo te pregunto lo siguiente, ¿esos vales tiene comprobante o no? No, no tienen comprobante. No me dicen que tenga comprobante, entonces vale sin rendición. Y le pones flores. Dime, Samar, te escucho. A pesar que diga que tiene firmado, así, igual va a valer sin rendición, ¿verdad? Sí, porque la única forma que tú le pongas en vales con rendición es cuando tú lees en el párrafo, en el ejercicio, si hay algún comprobante. Puede ser boleta, factura, ticket, recibo. Ahí va en vales con rendición. Caso contrario, si solo te dicen vale o te dicen se gastó, pero no lees el comprobante, eso es vale sin rendición. Dime, Bruno, te escucho.
Si tuviera una boleta el vale, en todo Ajá. caso iría por cuentas por cobrar al personal, ¿no? Sí, claro. Ahora, acá también depende, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes una política que aquí te dicen que la empresa realmente da regalos a las mamás por sus festivales, ahí sería como un gasto. Caso contrario, si es así y tiene una boleta, eso sería cuentas por cobrar al personal. Sí, va a depender de la política que tenga la empresa. Listo. Pasemos a la G. Ay. G. Sergio me pregunta, antes de pasar a la G, el sobre de 100 soles no se cuenta. No, no, Sergio, no se cuenta porque no tiene nada que ver con la empresa. No es plata de la empresa. ¿Sí? Ok, vamos por la G. Dice, vales para la compra de útiles de limpieza para la empresa por 80 soles, los cuales han sido refrendados por el encargado de service de limpieza. No se encontró comprobante. No tiene comprobante, vale sin rendición. Útiles de aseo. Y colocas el monto de 80 soles. Listo. Sigamos, la H. Factura por el monto de 35 soles para la compra de alimento para el perro que vive en la empresa. Este gasto es asumido por la empresa. Perfecto. Entonces, si hay una factura, es un vale con rendición. El problema me está diciendo que este gasto de la comida del perro es de la empresa. Entonces le pongo gasto por alimento. Por 35 soles. ¿Preguntas por la H? Ok, voy a leerla ahí ahora. Vales firmados por la asistente de marketing para la compra de merchandising a ser distribuido entre los clientes de la empresa por 220, 400, 300 soles y 350 soles. Los cuales a la fecha solo el último vale tiene un comprobante de pago. ¿Qué quiere decir eso? Que de estos 4 vales que tiene, solo el último de 350 tiene comprobante. Entonces solamente ese estaría en vales con rendición. Y el resto, o sea, los 3 primeros vales, que es 220 más 400 más 300, en sin rendición, porque no tienen comprobante. O sea, está partido. Solo el último con rendición y los otros 3 primeros sin rendición. Esto sería gasto por merchandising. Y el otro solamente sería, yo le pongo siempre merchandising. Ya está. Y así te quedaría. ¿Preguntas por la I? Ok, la J. Una boleta de venta para implementar el botiquín de la empresa por 75 soles. El vale sin rendir emitido para tal fin registraba un monto de 120. O sea, el vale tenía 120 soles, de los cuales solo con boleta es 75. También pártelo. 75 que tiene boleta es vales con rendición y la diferencia vale sin rendición. La diferencia sería 120 menos 75, la diferencia sería 45. Y colocas gasto por botiquín y el otro solamente coloco botiquín. Listo. Y así termino la J. Y por último, la K, que son billetes y monedas, eso ya saben que va en el efectivo. Dice 5 billetes de 10, que es 50, más 3 billetes de 20, más 3 billetes de 50. Listo. Y así terminas todas las operaciones. Lo único que voy a hacer es sumar los vales con rendición y los vales sin rendición. Sumas y haces el total. Sumas el efectivo más el vale con rendición más el vale sin rendición. Ahí está. Ese sería tu total. Y debajo viene el fondo fijo. ¿Cuánto es tu fondo fijo? Para eso tienes que leer al inicio del problema. Dice que el fondo fijo es de 2.500. Entonces mi fondo fijo es de 2.500. Ya está.
Saca la diferencia, mayor menos Pero, menor. Gilda, Dime, Piero, te escucho. decía que incrementaron el fondo fijo. Ah, sí, pero eso no va en el informe, cuidado, eso es para el asiento, ¿de acuerdo? Cualquier incremento o disminución del fondo fijo, recuerden que es para el asiento, en el informe no. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, colocas el fondo fijo, que es el dato, con cuánto iniciaste, saca la diferencia y ya sabes que si el total es menor al fondo fijo, ¿eso qué te da? Faltante. Listo. Y ahora sí, ya tienes el informe y ahora completar. Me piden el asiento de apertura, o sea, ya hice el informe que vale 6.75 y esto es mi informe que tengo que presentar. Y ahora viene el asiento de apertura. Ah, Sergio me pregunta sobre la J. Voy a explicar la J, Sergio. El vale era de 120. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo sé? ¿Cómo lo partes? Por la boleta. Dice que de estos 120, solo 75 tenía un comprobante que es una boleta, Sergio. Entonces, solamente con boleta sería vales con rendición. Entonces, yo te pregunto, si 75 tenía boleta, ¿cuánto no tenía boleta? La diferencia para llegar a los 120. ¿Sí? Ya está. Ahora sí, mi asiento de apertura al toque. Asiento de apertura. Lo voy a hacer aquí. Debe haber. El asiento de apertura es único. Es fondo fijo contra bancos. Ese es el asiento de apertura y colocas el monto del fondo fijo de tu arqueo. Listo. Y con eso te daban 0.25. Y luego te piden en el punto 3, registre los asientos correspondientes luego del arqueo. Hay dos asientos. Primero el asiento de reposición. Entonces vamos a hacer el asiento de reposición. El asiento de reposición es muy sencillo. Es así. Si ya tienes tu arqueo, vas a copiar primero todo lo que dice cuentas por cobrar al personal. Tienes que copiar todos tus vales con rendición, pero tienes dos cuentas por cobrar al personal. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar cuentas por cobrar al personal y vas a registrar las dos, la del taxi de la esposa y la del peaje. Listo. Y luego viene el gasto del peaje por 10 soles. Y luego viene todo lo de abajo, estos 4 gastos más. Y jalo también las cuentas. O sea, tienes que colocar todos los vales con rendición. Y los que hayas colocado como cuenta por cobrar al personal, lo colocas en una sola cuenta. Ahí está todos tus vales con rendición. Y luego coloca tu vale sin rendición. Como no hay ninguna política acerca de los vales sin rendición, entonces todo eso va en entrega, rendir cuentas. Y jalas todos los vales sin rendición. 1165. Y finalmente tienes que cuadrar el faltante, pero el faltante tiene una política que yo lo pinté de color turquesa. Acerca del faltante te dice, por política de la empresa, todo faltante es asumido como gasto. Entonces, este faltante dice que no le vamos a cobrar al personal, sino lo vamos a asumir como gasto. Así que le vas a colocar gasto por faltante. Puedes poner gastos diversos o gasto por faltante, cualquiera de esos dos. Y colocas el faltante. Ya está. Y la suma de todo eso lo cuadras contra bancos. Y ahí está el asiento de reposición. Preguntas. Y por último, el asiento de el incremento del fondo fijo. Ya sabes que para eso hay dos pasos, dos asientos. Fondo fijo contra caja, caja contra bancos. ¿Por cuánto aumentaste? Dice, luego de realizar el arqueo, el directorio aprueba incrementar el fondo fijo en 2.000 soles. Cuando te ponen la palabra en, es que incrementaste por todo este monto, o sea, sería por 2.000, por todo el monto.
Listo. Y así te ganabas 9 puntos en este examen y tenías 20. ¿Preguntas? Listo, chicos. Entonces, nada, ¿qué les queda hacer a ustedes? Practicar. Háganlo a mano porque ya sabes que tu examen es a mano. Si tienes alguna consulta o alguna pregunta, me escribes. Ya saben que en media hora, 1 hora máximo, está en la plataforma. Y los chicos que entren solo por seminario y quieran la grabación, me escriben al interno, al WhatsApp, y les envío cuando esté cargado en mi computadora. ¿Sí? Listo. Nos vemos el día viernes para nuestro último seminario. Chao. Estudien.